8:16. Este es el desayuno musical, su compañero agradable de cada mañana. Buenos días, ya estamos en el aire. Franklin Cordero, vamos a transmitir en vivo por aquí. Estamos en Facebook y esto es en vivo. Y este es el desayuno musical, su compañero agradable de cada mañana. Y aquí está Franklin Cordero, Kelvin Martínez en los controles y más adelante tenemos una invitada. Franklin y pueblo dominicano, atención país y la romana, el este y el mundo, ¿por qué no? Porque nos estamos viendo a través de Facebook. Estoy transmitiendo en vivo, aparte de la transmisión que hace Franklin Cordero, nosotros también estamos transmitiendo en vivo. Mire, y si usted quiere estar informado y saber qué es lo que está pasando jurídicamente con la situación de Tony Adames, entonces está usted en el canal, la emisora indicada. Franklin, el comentario que voy a hacer es meramente jurídico. No vengo aquí a defender a Tony. Cualquier coincidencia, cualquier similitud o parecido podría ser una pura coincidencia, porque lo que vamos es hacer un análisis de lo que está pasando con el actual alcalde de La Romana, que fue liberado en el día primero, y les diré a ustedes que hay mucha desinformación de lo que está pasando con el caso y con la sentencia, porque la gente comienza a opinar de quién lo soltó, si lo soltó el juez de la ejecución de la pena, si lo soltó la Suprema Corte de Justicia, e incluso se ha llegado al colmo de decir, hasta por medio de comunicación y programas con cierto peso, que lo soltó el presidente de la República. Y el presidente de la República no es juez ni da sentencia. Pues te diré, Franklin y pueblo dominicano, que al amparo de las previsiones que establece el artículo 428, es perfecto que se pueda conocer una revisión de un caso. Mira, cuando hay un proceso, se puede conocer un recurso de revisión, no aquella famosa revisión que plantea la Constitución de decisiones jurisdiccionales ante el Tribunal Constitucional. No se trata de esa revisión. Se trata de una revisión que se hace ante la Suprema Corte de Justicia cuando usted tiene un caso que ya ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, tiene una sentencia firme. Usted perfectamente puede, si aparecen elementos suficientes después que está usted cumpliendo condena, no importa el tiempo que tenga ahí, puede solicitar una revisión. Y te voy a poner un ejemplo para que la gente se oriente. Si alguien mata a otro y lo condenan en primer grado, se va a la corte, lo condenan también, se va a la Suprema Corte de Justicia, la declaran inadmisible su recurso de casación, ya tiene una sentencia firme. Pero tiene 5 años o el tiempo que sea cumpliendo condena porque mató a alguien, y luego aparece el que mató a ese alguien. Se ha enterado la justicia que no fuiste tú quien lo mató, entonces procede perfectamente una revisión ante la Suprema Corte de Justicia de una decisión ya de ese tribunal. Sí, y la Suprema conoce de la revisión al amparo de lo que establece el artículo 428 y siguiente del Código Procesal Penal. Y si tu solicitud de revisión tiene méritos jurídicos, te fija una audiencia para conocer tu revisión. Y eso justamente fue lo que pasó con el caso Tony Adames, que en el mes de marzo aproximadamente
no recuerdo el día, él solicitó a través de su abogado una revisión ante la Suprema Corte de Justicia para que le revisen su caso. No sé cuáles son los méritos, si tendrá razón, si la Suprema Corte de Justicia, que dicho sea de paso, fijó su audiencia y está fijada para este mismo mes para el mes de noviembre, sí. para el día 15 del mes. Este mes de noviembre. Sí, En noviembre. sí, perfecto. Está fijada para el día 15 del mes de noviembre su audiencia. Y si la Suprema Corte de Justicia entiende que el sistema judicial cometió un error, anula la sentencia que lo condenó. Es decir, puede anular. Puede anular. Puede también declarar un nuevo juicio también. No, mandar un nuevo juicio. No hay nuevo juicio. Okay. Se da si se descubre que aparecieron las pruebas en donde tú no cometiste ese hecho, entonces tú vas para la calle. Es decir, de manera plena, porque él está en la calle. De manera plena, de manera definitiva. Porque él tiene una libertad provisional hasta que la Suprema... Vamos a llegar ahí. Okay, vamos a llegar ahí. ¿Qué pasa? Para que la gente no se sorprenda. Por eso decía que no venía a hablar a nombre de Tony, pero si ellos prueban abogado. Si ellos prueban eso, tú sabes que hay que devolverle incluso hasta los 4.5 millones de pesos. Mira, le vamos a pedir al público. Yo sé que ese tema va a concitar mucha atención. Como se está tratando de manera jurídica. Sí. Cuando terminemos de hacer el análisis, entonces vamos a recibir las llamadas. Pero para informarte, puede incluso, si se elimina la sentencia, si se anula la sentencia, que es una sentencia del juzgado de paz, que no la he visto, no la he analizado, no conozco el expediente, puede que incluso hasta la multa que él pagó, pero no se da solamente con este caso, se puede dar con cualquier caso, hay que devolverle la multa e incluso podría ser indemnizado porque se ha cometido una injusticia. Y no me estoy refiriendo específicamente a ese caso, sino a casos similares como este. ¿Qué pasa? Que la gente dice, hay una sentencia del juzgado del Tribunal de la Ejecución de la Pena, hay otra de la Suprema Corte de Justicia. El juez de la ejecución de la pena, que está en San Pedro de Macorís, ordenó su ejecución, porque cuando hay una sentencia definitiva, como tú recordarás, se ejecutó esa decisión y una mañana cualquiera llegó el Ministerio Público, porque se puede apoderar incluso hasta por rumor, apresó a Tony Adames y se lo llevó preso. En marzo pasado. Eso fue en marzo pasado y desde esa época el juez de la ejecución de la pena ejecutó lo que le dice la ley y eso lo establece el artículo 438 del Código Procesal Penal. Y ese mismo juez de ejecución de la pena ahora fue que ejecutó, si se puede utilizar el término, la decisión de la Suprema que lo pone en libertad provisional. Así es, más efectivamente. Okay, como solicitaron una revisión de la que ya te había citado, una revisión de su caso, la Suprema Corte de Justicia consideró pertinente, fijó la audiencia, le conoció la revisión, declaró admisible su recurso y ordenó la suspensión de la sentencia del juez de la ejecución de la pena. Y es que lo mantenía en prisión. Entonces le otorgó la libertad provisional. Eso es para que la gente entienda cómo Francisco está explicando eso como abogado que lo hace de manera excelente porque además es comunicador. Entonces, más claro de ahí ni el agua. Más claro de ahí ni el agua. Mira, aquí hay algunas disposiciones, por ejemplo, del código. Bueno, esto no tiene... No, el de ayuda. Sí, pásame al artículo 428. O me puede pasar el 429. Ya el 428 dijimos que se puede. Entonces aquí tenemos el 429 del Código Procesal Penal y el 430, presentación. El recurso de revisión se hace mediante una presentación, se va a la Suprema Corte de Justicia, como ya, bueno, ya nosotros explicamos, desde ahí hasta el 438 es más o menos el procedimiento que se utiliza. ¿Qué pasa? Que en los actuales momentos se ha dictado una sentencia del juez, o viene siendo una resolución,
una resolución. Préstame el teclado para ver si veo aquí algo más interesante. Se ha dictado el día... el teclado, hermano. El teclado para... yo creo que con el mouse se puede también de este lado. Sí. Se ha dictado una sentencia suspendiendo la ejecución de la pena, y por vía de consecuencia entonces es ahí en donde primeramente esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia es comunicada al juez de la ejecución de la pena, y el juez de la ejecución de la pena entonces lo que hace es ejecutar lo que le dijo la Suprema Corte de Justicia, porque ordenó su libertad y la suspensión de la sentencia. Y el juez de la ejecución de la pena, que para cumplir con el debido proceso de ley, entonces lo que hace es que ejecuta lo que le ha dicho. Es decir, lo que le ha dicho la Suprema. Es decir, lo que hizo en marzo, que dispuso su detención en su hogar en Las Orquídeas, cumpliendo con una sentencia de la Suprema, ahora cumpliendo con otra disposición de la Suprema, le otorga firma la libertad. Efectivamente. Cuando se conozca esa... libertad provisional. Sí, es provisional. Porque cuando se conozca el proceso, él, si tiene éxito, que deben ser convocadas todas las partes, porque eso es un caso de acción pública a instancia privada, en donde participaron abogados que fueron los que permitieron o los que llevaron su proceso para conseguir una sentencia gananciosa por trabajo realizado y no pagado. Entonces deben ser condenados o convocados, más bien convocados a participar en esa audiencia de este mes. De este mes. Mira, por coincidencia de la vida, estaba yo en audiencia el pasado día 5 del mes de este mes. No, del mes pasado. Sí. Y vi justamente cuando la audiencia del otro caso de Tony está para el día de hoy, por coincidencia de la vida. Porque si bien es cierto que él salió por este caso, él tiene otro caso. Él tiene otro caso. Que tiene que ver con el caso, que ese sí es penal, porque tiene que ver con acusaciones de corrupción. Sí, durante mira, el desempeño de sus funciones en el ayuntamiento. Muchos se preguntaban, y aquí está la respuesta. Muchos se preguntaban que cómo era que Tony salía en libertad, cómo era posible eso. Pues sí, es posible, porque el juez de la ejecución de la pena, no había ni tan siquiera que hacer una revisión. El juez de la ejecución de la pena puede variar la modalidad de la prisión de esa persona. Es decir, enviarlo a prisión a cumplir el año que le falta en la casa. Sí. 1 año y algo le falta. No solamente en la casa. Yo he manejado casos en donde lo han mandado en libertad completamente por una negociación entre las partes. No sé, en principio... Hay muchas cosas que se dan en la justicia, no sé, dependiendo de los casos. En este caso, como no se pudo, mira, yo manejé un caso que por ética no voy a citar el nombre de la persona en su memoria, porque ya incluso falleció. Pero esa persona estuvo detenida la primera vez que estuvo Tony preso en la cárcel de San Pedro de Macorís. Ahí justamente estuvo un cliente mío que tenía una condena definitiva de 2 años por un cheque. Y el juez de la ejecución de la pena nos mandó a negociar. Nos dijo, bueno, si ustedes me traen desistimiento, no hay problema. Esa persona duró 1 año preso. Y ya tenía una condena. Y ya tenía una condena definitiva. Sí, hay muchas cosas que se dan en la justicia. Solo hay que tener un buen abogado que maneje esa situación. Entonces, yo no entiendo incluso por qué duró ese tiempo y pudo haber negociado. Esperaron que el Ministerio Público... Nada más duró 7 meses. Sí, espérate, pero lo que pasa es que esperaron que el Ministerio Público, el escándalo se diera y se apoderara de manera automática. Pero por este caso, incluso se ha cuestionado si él puede o no puede ir como candidato a la sindicatura. Jurídicamente puede. Él puede. Pero aún la Suprema conociendo, y si la Suprema decide entonces que devolverlo a prisión.
y ya siendo candidato. Aún si lo devuelve a prisión, un asunto delicado. aún si lo devuelve a prisión, el artículo 21 de la Constitución establece cuáles son los requisitos y el derecho de elegir, de ser elegido, pero el artículo 24 de la Constitución establece que se pierden los derechos civiles por condenación criminal irrevocable. Y el caso no es criminal. El caso no es criminal. Es por un asunto de una deuda. Es por un asunto de una deuda. Que no pagó. Bueno, no sé si pagó. No, está diciendo según la acusación. Según lo que dicen los... Ok, la Constitución habla de casos criminales. Casos criminales. O sea, que la corrupción, los casos de corrupción. Sí, efectivamente. Entonces, resulta porque que además... No, porque para que no está condenado por esos casos. Él no está condenado por el caso criminal. Ahora, por el caso que él tiene, que se va a conocer en el día de hoy, si ese es el caso criminal. Y si ese se da, bueno, pues podría volver a la cárcel. Fíjense bien, podría volver a la cárcel. Y como es un caso criminal, y cuando la sentencia quiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, hay que suspenderlo de nuevo. Porque ya aquí se ha dado una condenación irrevocable con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, pero un caso criminal. Mira, y la parte política, en lo relativo a que quién soltó a Tony, si tenía o no razón, que lo hizo el presidente de la República, no se puede hablar por boca de ganso, Franklin. Que mucha gente han dicho de que eso fue el presidente que lo soltó porque está negociando con diferentes partidos políticos y que como se comenta que Tony podría ser el alcalde del PRM, entonces están diciendo, lo soltaron. Pero esa solicitud de revisión ante la Suprema Corte de Justicia, eso se hizo en marzo. Todavía ahí no se sabía cuál sería el resultado, si se iba a negociar, si no se iba a negociar. Pero yo entiendo que el presidente de la República nada tiene que ver no con tiene eso, que porque ver no con le eso. gusta meterse nada de eso, que la justicia. Mira, y aunque se quisiera meter en eso, déjame decirte que los jueces que están ahí no le rinden tributo al presidente de la República, porque esos jueces ninguno fueron nombrados por él. Si tú haces un análisis de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, no fueron escogidos por el presidente de la República. Esos fueron escogidos en el periodo del presidente. Cuando era el PLD gobierno. El actual presidente de la Suprema Corte de Justicia es PLDista y todo el mundo lo sabe. Entonces, si obedecieron a una orden para que lo soltaran, debió haber sido de Leonel Fernández, no del presidente de la República. Y es por ello que no tiene ningún sentido que se diga que fue el presidente de la República. Bueno, vamos a recibir alguna llamada. Porque aquí está Oliva también, Sí. hay que darle paso. Sí, vamos a recibir las llamadas, vamos a abrir el teléfono. Mira, la gente es muy obediente, Sí. porque este tema que concita tanto interés, y vamos a decirlo. 809-556-2666. 809-556-2666. Ahí está sonando, que dijimos que iba a ser después de la llamada, después del análisis, y ahí está. Buenos días, adelante. ¿Quién nos habla y de dónde? Se cayó la Bueno, llamada. que retome la llamada. Bueno, ese ha sido ya el análisis jurídico que se le ha dado al tema de la sentencia. Buenos Adelante. días. No se escucha. Parece que Sí, buen día. Adelante. se la voz de don Elpidio Tolentino. Buen día, juventud, divino tesoro. Adelante, maestro de la comunicación. Te diré, y yo no sé, ni el Pidio sabe esto, que yo lo tomé a él como modelo para yo ser comunicador, cuando salía un programa que le llamaban El Valioso y Combativo Sindicato Unido. Yo escuchaba a Elpidio Tolentino. Francisco no estaba nacido cuando yo hacía ese programa. Sí, yo estaba nacido, sí, aunque estaba bastante pequeñito, pero sí lo escuchaba. Bueno, pues gracias que serví de modelo en eso. Sí,
Vamos a ver. Tony Adames la sentencia fue en diciembre. Para que esa sentencia se ejecutara, yo sé cómo tuvo que hacerla porque nadie la movió. Cayó preso, fue apresado en marzo. Él no solicitó la variación, no solicitó la revisión en marzo. Tony cayó preso en marzo. La sentencia que se ha puesto en ejecución es una sentencia que un recurso incoado por Frank Martínez y otro abogado se sometió el 3 de octubre. O sea, esta sentencia que hay, que ordena la libertad de Tony, fue el 3 de octubre. Francisco, si usted se fija, en 28 días la Suprema Corte, la segunda Cámara, accionó para revisar y decir que se ordena la revisión. Entonces, por más que se quiera, del 3 de octubre, la sentencia está ahí, yo la tengo. Si quieren se la leo. Yo la tengo y la he analizado jurídicamente también. Los conceptos que he emitido son jurídicamente y están amparados en el código. Pues siga. Sí, pero no me diga que fue en marzo, porque no fue en marzo. Ah, bueno, puede haber un asunto de fecha, pero no imprecisiones jurídicas jamás. No, la jurídica, hay una jurídica que es esta. Cuando usted dice que para él ser candidato tiene que ser una violación penal, no. La ley 176-07 dice que si tiene prisión, no dice penal o que la otra, el término, dice prisión correccional, no lo dice. Si tiene condena a prisión, no puede ser candidato. De ahí que ordena a los regidores la suspensión. Eso es jurídico, eso es una imprecisión. Pues déjeme decirle, mi querido maestro, que una ley no puede estar por encima de la Constitución. Y yo decía en principio que cualquier parecido a una defensa en favor de Tony sería una pura coincidencia, porque no soy abogado de Tony ni me interesa. Incluso yo participé como abogado, con un proceso mío fue que Tony Adames fue sometido y por el que se le está conociendo precisamente el juicio en el día de hoy. Pero déjame decirle, el párrafo cuarto del artículo 121, el artículo 24, párrafo cuarto de la Constitución establece, o el 24 específicamente, que la persona pierde sus derechos civiles y políticos, que es uno de los requisitos para poder ser candidato, tiene que gozar de sus derechos civiles y políticos. Y no se pierden los derechos civiles y políticos si es una sentencia correccional. Y esa es una sentencia que la condenaron a 2 años y las sentencias criminales son de 3 años en adelante y la de él tiene 2. Por lo tanto, aunque la ley 176-07, que es la que rige los municipios, los ayuntamientos, diga lo contrario, no puede estar por encima de la Constitución, por lo que prevé el artículo 6 de la Constitución, que dice que es nulo todo decreto, resolución, ley contrario a la Constitución. Y la Constitución establece que no pierde los derechos civiles y políticos por una condenación de esa naturaleza. Bueno, entonces tenemos precedentes de que en el 2013 Tony fue suspendido porque cayó preso. Tony tiene, hoy en San Pedro Macorís, Tony tiene un proceso de corrupción. Sí. Tony tiene una situación, ¿quién le pagó ya al escultor? Al artista, digo, pero le pagó después de la condena. O sea, hay una serie de elementos que ahora por la politiquería, y lamento decirlo, y es lo que me molesta, la politiquería ha llevado a que Tony sea sacado de la cárcel. Ustedes quieren negarlo y lo están negando. Que Luis Abinader no tiene que ver con eso. Luis Abinader se ha convertido en un perverso igual que Danilo Medina y Leonel Fernández. No, esa palabra le queda, retírela, le queda demasiado grande al presidente de la República, retírela. No, déjeme hablar, porque usted cerró el micrófono ahorita y no permitía. Y no, pues yo no lo controlo. Yo tengo derecho, porque eso dicen que es un interactivo. No, pues yo no controlo, mire mi mano aquí, yo no estoy delante de la consola, no. Entonces Roberto Fulcar tiene denuncia. ¿Qué ha hecho Luis Abinader? Nombrarlo en la presidencia. Ahí hay denuncias con el otro, el que estaba en el PROPET. ¿Qué ha hecho? Nombrarlo en la presidencia.
Entonces, como que tenemos corruptos favoritos. Del panorama político, lo mejorcito que se vislumbraba era Luis Abinader, Leonel Silva, Danilo, el otro de Santiago. Todavía sigue siendo el mejor. Pero el presidente, con tal de la reelección y no de la reelección, con irse en primera vuelta, ha sido capaz de estar pactando con los peores sectores por buscar ese 1.5% o 2% que le hace falta para irse en primera vuelta. Por más que me quieran justificar que Tony sometió a Fran Martínez una revisión el 3 de octubre y ya el 27 había una sentencia, y usted lo sabe, usted es abogado y buen abogado, sin motivación cuando la ley dice que debe estar motivada. ¿Usted ha visto la sentencia? Vi la sentencia de la Suprema Corte de Justicia y la del juez de la ejecución de la pena. Las demás sentencias yo no las he leído. Otra imprecisión legal. No es verdad que es el mismo juez de ejecución de la pena. El juez de ejecución de la pena se le pidió no hace ni 3 meses una variación y la negó. Es la Corte de la Ejecución de la Pena la que ha visto esto, no es el mismo Tribunal de Ejecución de la Pena. No, es que si usted solicita una medida cualquiera ante el juez de la ejecución de la pena y el juez de la ejecución de la pena se la niega, usted como recurso de alzada se puede ir a la corte, pero la corte no es el juez de la ejecución de la pena. La Corte de Apelación Penal de San Pedro de Macorís no tiene que ver absolutamente nada con eso, y se lo está diciendo un abogado de ejercicio que conoce el asunto. Yo no estoy hablando de la corte, del Tribunal de Ejecución de la Pena, no es el mismo. Ah, ok, que anteriormente era un hombre y creo que ahora fue una mujer, es lo que quiere decir. Sí, pero que yo no sé si es el mismo juez o era una juez. Es que no, es que la ley no hace esa división. De es personas, que no, del tribunal específico. lo que ve es el juez de la ejecución de la pena. El juez de la ejecución de la pena de hoy es el mismo juez de la ejecución de la pena de 20 años atrás. Diga, don Alpidio. Hay primer grado, hay segundo grado. El primer grado se la negó y fueron al segundo, y no es por la misma situación. Él pidió que le variara y se la negaron. Sí, ahora lo que la variación de la pena fue anteriormente. Otro nivel de la ejecución de la pena es esta sentencia que la sancocharon en 27 días. Usted es abogado y usted sabe el tiempo que se lleva una solicitud, un proceso en la Suprema Corte de Justicia. Bueno, pero es que estamos hablando de la libertad de una persona y en esa circunstancia estamos hablando de la libertad de una persona y se le está diciendo a la Suprema Corte de Justicia que hay alguien que ha sido condenado de manera injusta. Esos casos podrían tener ciertas prioridades. Sí. Pero yo tengo miles de casos, ahí están saliendo todos los días en la prensa. Bueno, que se busque un buen abogado que sepa eso. ¿Cómo lo llama? Con la flor, ya usted sabe dónde. ¿Verdad? Don Alpidio. ¿Dónde tiene la llama la flor? Dígalo usted, que usted es el maestro. No, en la nalga, se me pasa en la nalga, y entonces es un privilegiado. Don Alpidio, ya, gracias a Don Alpidio por establecer el contacto con nosotros y exteriorizar su criterio. Sí, y yo creo que ya no vamos a poder Sí, seguir recibiendo llamadas porque no, debemos empezar con nuestra invitada que la tenemos Ya aquí. se puso la parte jurídica y se escuchó Don Alpidio, ¿verdad? Entonces el público que está Efectivamente. tenemos aquí una entrevista y vamos parte uno. rápidamente a la pausa. Luego vamos a seguir.